Buenos días. Buenos días, Joaco. ¿Cómo está usted? ¿Usted de dónde es? De la provincia de Bolívar, Guaranda. Ok. Y bueno, en esta entrevista le voy a hacer una serie de preguntas que están relacionadas a su educación, al proceso educativo que siguió. Está muy bien. ¿Cuál es su nivel de estudios? Secundaria. Ok. Y bueno, entonces estudió la primaria, la secundaria. La primaria, ¿dónde la estudió? Me comenta usted que es de Bolívar. ¿La siguió en Bolívar o la siguió aquí en Quito? Si me puede explicar un poco más. Eh, Hice en dos etapas. La Ok. primera estudié en Bolívar y la segunda etapa terminé aquí en Quito. Por asuntos de dinero, me Ujú. había quedado, no estudié algunos años, pero cuando ya llegué acá a Quito, ya terminé mis estudios muy regularmente. O sea, ¿hasta qué grado estudió en Bolívar? Luego, En Bolívar estudié hasta el tercer grado. ok. Llegué a Quito y busqué la forma y se me dio muy fácil en una escuelita Atahualpa en la Ambato. Ujú. Eh, Conseguí unos profesores no eran profesores, eran amigos, Ujú. que era lo mejor, y me ayudaron en todo y terminé con buena calificación, felicitándome todo en la escuelita Atahualpa, muy recordada hasta este Ujú. momento. Usted me comenta que no pudo estudiar unos años, dijo por razones económicas. ¿Eso fue Eh, cuando estaba en Bolívar? Cuando estaba en Bolívar, porque tuvimos que trasladarnos de Bolívar a Chillanes, que es Ujú. una ciudad, un pueblo, ahora es cantón, en ese entonces no lo era. Entonces se me hizo un poco imposible seguir mis estudios, por lo que ya tenía yo que prácticamente laborar, trabajar, y entonces ese fue el motivo. Entonces, o sea, solo para ver si es que estoy entendiendo. Estudió en Bolívar un tiempo, después se fue a Chillanes, me Sí, comentó. sí, Mientras estuvo trabajando no podía no estudiar. lo pude Después hacerlo, vino a Quito y terminó la primaria. así es. Nota también, o sea, cuando llegué a Quito no es que llegué y ya comencé a ¿Qué estudiar. edad tenía cuando llegó acá? 17 años más o menos, Ok. sí, y llegué a Quito, entonces se me hizo un poquito imposible estudiar el día, entonces Ujú. yo tomé la educación en la nocturna, ¿Por qué no podía estudiar en el día? porque yo llegué y comencé a trabajar, Ok. tenía que vivir de algo, no tenía ingresos adicionales, ni dinero que traje, sino vine con dinero justo para llegar y comenzar a ¿Y trabajar. vivía solo? Sí, al comienzo viví solo, después me trasladé a vivir con un familiar. Ujú. En Natal no fue muy grato porque, no sé, cosas de la vida, ¿no? Cosas que no están quizás para explicar. Sí, bueno. Y después ya me encontré un segundo trabajo en la cual ya me ofrecieron mucha garantía, Ujú. tiempo para estudiar y todo. Entonces fue muy bueno para mí, fue excelente. ¿Y qué tal era eso de estudiar, qué digo, trabajar por la mañana, después estudiar por la noche? Era muy cansado, se le cruzaban los horarios, no tenía tiempo de hacer los deberes, o dejaba, por ejemplo, descuidaba el trabajo por estudiar, o viceversa, descuidaba el estudio por trabajar. No, de ninguna manera, porque yo trabajaba de 8:30 Ujú. a 6:30 y yo entraba a clases a las 7, pero yo los deberes, todo eso dejaba haciendo en la noche porque yo llegaba a las 10 de la noche y me tomaba, qué sé yo, 10, 11, 12 y terminaba y ya estaba listo para el siguiente día. Entonces no tenía problemas ni en el estudio ni en el trabajo, o sea, no había ese choque, ¿no? O Entonces sea, sí supo manejarse bien en el todo tiempo. iba, todo iba calculado muy bien, entonces no Pero había problema. supongo que hasta saber manejarse bien, le tomó un tiempo hasta poder adaptarse y por el estilo, ¿no? Al inicio debe de haber sido complicado estar cambiando de una Mm, actividad a otra actividad, Le cuento que acostumbrarse. no, porque mi persona se adapta muy fácilmente a las cosas. Ujú. No soy una persona que me hago difícil a mí mismo, sino Ujú. todo lo contrario. Yo digo, bueno, Osvaldo, esto tienes que hacer y esto tienes que hacer. Ujú. Entonces, verifico los tiempos, los espacios y la materia que hay que hacer y todo eso. Entonces, no, nunca encontré dificultades en eso.
ni en el trabajo ni en el estudio. Para mí era todo lindo. Ujú. En el trabajo gozaba, en el estudio igual, tenía mis compañeros, mis profesores. Nunca encontré un obstáculo, todo fue lindo, todo fue excelente. Perfecto, me alegro mucho escuchar eso. Usted me comentó, acabó de estudiar la primaria aquí en Quito e inmediatamente empezó la secundaria. Sí, buscaba muchos colegios, me fui a varios. El primero que me fui fue al Emilio Estrada, que me parece que ya no existe. Ujú, Era en la 10 de agosto y 10 de agosto y Salinas más o menos. Era ujú. de un colegio que daban contabilidad. Entonces me fui y me acerqué un día y habían estado ya, creo que unos 15 días en clases, pero tampoco fue problema y me gustó un poco la contabilidad, pero no era ese mi meta de seguir o completar los estudios, sino quería algo técnico. Y estudié, no es que no me gustó la contabilidad, todo lo contrario, era bonito, Ujú. los compañeros, profesores. Donde yo he estado, le digo que siempre, no sé, como que al decir Osvaldo era algo que, qué persona es, cómo es y todo, me estudiaban y listo, y todo era Ujú. bonito. Entonces, alguien me dice, tú no debes de estudiar aquí, tú debes irte al central técnico. Entonces, me fui al central, igual ya habían estado un mes de clases ya, Ujú. pero fue todo un éxito. Yo llegué y presenté y entonces me atendieron. Obvio que no era el día, como le cuento, pues Ujú. ahí ya fue un poco más, no difícil, sino un poco más difícil el trabajo porque había mucho más que estudiar, muchos ¿Esto más sigue siendo valores. colegio o fue después del colegio? Ya en el colegio, Ah, ok, ok. ya en el colegio, porque Ujú, entonces ahí ya encontré un poquito más de que necesitaba más tiempo, pero ujú. todo lo contrario, no, después ya me gustó y todo eso, entonces Y todo mientras se estaba en el colegio continuaba trabajando en este continuaba trabajo que trabajando me en comenta. el trabajo que a Dios gracias pues yo, o sea, llegué acá a Quito, Ujú, comencé a trabajar de salonero, ujú, después me encontré con un señor ingeniero con la cual trabajé 48 años, ujú, ¿no? Nos llegamos a comprender tanto en que él viajaba a todas partes del mundo, porque era un hombre que viajaba, y yo me quedaba a cargo del negocio con un empleado que me lo pusieron, y ujú. era muy bonito. Entonces yo cerraba el almacén a las 6 de la tarde y estudiaba hasta las 10 de la noche. Yo regresaba a esa hora, hacía las tareas, y ya, y así fue mi vida, muy linda. Hasta ahora, como le digo, yo siempre digo a la gente, hay que quererse uno mismo y eso es el éxito. Una consulta. ¿Qué limitaciones, qué dificultades diría usted que encontró en el camino, en ese proceso de venir de provincia, empezar a estudiar, trabajar a la par? ¿Qué fue lo más complicado? No encontré, ¿cómo le puedo decir? Obstáculos en el camino, Ujú, no. Todo lo contrario, porque yo soy una persona que no me gusta ver los obstáculos, sino todo lo contrario, limpiar en mi camino por ujú. donde yo voy y hacerle la vida mucho más fácil. O sea, nunca me gusta decir, bueno, y esto no puedo o esto no, sino he seguido mi ruta y listo. No he tenido mayor cosa de que por esto no hago, por esto otro no hago, no, todo lo contrario, siempre el camino fue muy exitoso. ¿Y por ser de provincia, en algún momento no sufrió algún tipo de discriminación? Todo lo contrario, no sé por qué, a un comienzo no sé por qué, yo dije, ¿de dónde eres? Entonces yo dije, de Bolívar. Ujú, Entonces alguien dijo, no, los de Bolívar son malos, esto que los le digo, pero un ratito, hay dos Bolívares. Hay Bolívar, mi señor, que es de Tulca, del norte, y Bolívar de Guaranda. La gente de Guaranda somos muy chévere. ujú, No, sí, discúlpame. Fue el único, no obstáculo, sino como un llamado de atención, ujú. ¿no? Pero de ahí, de lo contrario, de ahí fuimos todo un éxito. Ujú. Perfecto. ¿En algún momento la distancia desde su hogar al centro educativo o en su caso también al trabajo fue
¿Fue algún factor limitante, por así decirlo? ¿Era muy lejos? ¿Se tomaba mucho tiempo de traslado? No ¿Perdía tiempo porque, haciéndolo? no porque yo trabajaba con ingeniero y este señor ingeniero tenía un departamento muy lindo en la cual me dio, o ¿cómo sería? Un dormitorio en el departamento de él. Entonces nosotros era todo más fácil porque yo iba de la mañana, desayunábamos y yo me iba con él en el carro. Y igual al estudio, pues el carro pasaba por frente, por la misma calle que era en Las Flores y Junín. Y llegaba al colegio sin ningún problema, con tiempo, con todo. Entonces no hablaríamos de obstáculos en ningún momento. Ok. Y si es que usted tuviera que comparar la educación entre que recibió en Guaranda y acá en Quito, ¿cuáles diría que son las principales diferencias? Hay mucho el cambio es bastante, sobre todo en el aprendizaje. Ujú, Hay aparentemente hay un mismo estudio, se supone, porque es en todo el Ecuador, ujú, pero no es así. En la ciudad, en Quito, es mucho más técnica el estudio, ujú, le da mucho más florido, mucho más desmenuzado, que uno entiende ujú, mucho más rápido. El profesor es más dinámico, ¿no? Entonces, cuando el profesor o el que dicta en la cátedra es más dinámico, ujú. el estudio se hace más fácil. Ok. En cambio, en la provincia, como tienen que dar clases a 3 grupos, entonces llega, le dice, cojan el libro, hagan esto, hagan el otro, y ya vengo del otro lado. Entonces, no, ese cambio es abismal, ¿no? Que el profesor se dedique solo a nuestro grado que dedicarse a 3 o 4 grados. Esa es la gran diferencia. Ujú. Y ahí está el cambio, en donde uno se dedica a entender para poder comprender. Claro. ¿Sí? O sea que en Quito un profesor le dictaba la clase a un curso, allá se tenía que dividirse, estar simultáneamente en tres, cuatro grupos. Esa es la gran diferencia, es la Ujú, gran diferencia. Y no solo en Bolívar, yo he recorrido muchas partes y he visto que los profesores tienen que dar a 2, 3, 4 grados. Y entonces, para mí eso no es correcto y ahí es la falla. ujú, En cambio, acá en las ciudades, pues no pasa eso. ¿Por qué? Porque hay uno de matemáticas, otro de historia y esto que lo otro. Y cada quien llega a su hora y le da su cátedra sin ningún problema. Y mucho más tecnificado. No, ¿por qué? Porque se da mayor a comprender, porque el profesor de historia es de ujú, historia, el de matemática es de matemática, ujú. y así sucesivamente. Entonces uno entiende y comprende. Claro. Sí ¿Sí? pueden enseñar a profundidad cada materia porque es su Así fuerte. es, así Y es. en cuanto a deberes, en cuanto a tareas, trabajos en clase, diría que tenían muchos más trabajos en Guaranda, tenían más trabajos acá en Quito. Eh, La carga horaria. mucho más trabajos aquí en la ciudad, Ujú, mucho más trabajos, pero no extensos, sino un poco más reducidos, pero mucho más comprendibles tiene que ser. O sea, si mandaban a hacer, por ejemplo, de historia, entonces decían de tal página, usted léela, hace la lectura y me saca un resumen. Lo que en Bolívar, por ujú, ejemplo, decimos, bueno, yo estaba en grados inferiores, ¿no? O sea, tampoco puedo decir, o sea, estaba hasta tercero, en la cual uno recién le enseña a multiplicar, a ujú, saber esto, el otro. Entonces, en cambio acá ya entramos directamente, a ver, señor, ¿saben la tabla? Sí sabemos, a ver, primerito de las ujú, tablas. Usted sabe las tablas al dedillo, la matemática es simple, ujú. así de fácil. ¿Sí? Y en cuanto a tareas, pues es muy bonito porque no le mandan cosas que usted no ha visto, le mandan cosas que ese rato le dio la clase. Esta clase vamos a tener para la próxima y Ujú. esto me trae hecho. Entonces, usted lleva los deberes si es que comprendió. Y si no comprendió, pues dice, profesor, no hice porque no comprendí. A ver, ¿en qué parte no comprendiste? Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque dice, ¿en qué parte no comprendiste? Lo que si usted tiene varios cursos dando, dice, bueno, entonces pregunta al compañero o háganse grupos, que Ujú. no es lo mismo.
Los profesores son más atentos acá en Quito, Sí, en su sí, 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 experiencia. siempre. En las ciudades grandes siempre los profesores son mucho más técnicos de su materia. Y usted me comenta, en las materias utilizaban libros, o Sí. utilizaban cuadernos, dictaban la clase en una pizarra, ¿cómo era eso? Bueno, digamos, en matemáticas siempre se utilizaba la pizarra, Ujú, siempre. Y en cuestión de ya de historia, geografía, todo eso, dictados. ujú, Entonces, pero sí nos obligaban a coger el dictado en un cuaderno de borrador y ujú, nosotros teníamos que ese cuaderno presentar cada 3 meses en limpio, ujú, ¿no? pasar a limpio. Hecho, bien hecho. Entonces, esa era la nota de la mitad, Ujú, o sea, 50% del trabajo y 50% del cuaderno. Entonces, un cuaderno bien llevado, usted pasaba el año. Pero si el cuaderno estaba con tachones, borrones, bueno, ujú, haga de nuevo. Y eso era bueno, ¿no? Haga de nuevo y yo le paso, le doy sus puntos que necesita. Y algunos lo hacían y algunos no, pero esa era una ventaja para mí, era algo regalado, porque yo cogía la materia y llegaba el domingo, sábado, cogía, pasaba, me igualaba y tenga. O sea, sí, está bueno, entonces, visto, ujú, elegante, cosa que uno quedaba contento. seguro. Y si es que usted podría cambiar algo en cuanto al sistema educativo en Guaranda o en Quito, ¿qué cambiaría? Primero para Guaranda, luego para Quito. ¿Qué le gustaría que sea diferente? Bueno, en las provincias, hablemos así de provincias, Ujú, tiene que ser profesores mucho más didácticos. ¿Por qué? Porque eh, le mandan un profesor, por ejemplo, que da matemáticas y él mismo tiene que dar matemáticas, historia y todo eso. Entonces, no. En cambio, acá eh, sí hay profesores, por ejemplo, que no, parece que no es la carrera de ellos, pero no todos, que, o sea, encontraron su trabajo de profesor y hagámosle, ¿no? Entonces, ujú, pero hay otros que realmente nacieron para ser profesores. Y uno se nota en el acto. ¿Por qué? ujú, Porque la forma de explicar, la forma de trabajar es diferente al otro en que, señores, comprarán este libro y de ahí estudien y de ahí vamos a sacar un resumen y ese va a ser el punto. Entonces, eso para mí no es. Para mí es el que explica, se da a entender, se da a comprender y el ujú, alumno está satisfecho. Por lo menos esa era mi satisfacción ujú. de poder entender, comprender para poder resolver los problemas. ¿Sí? ¿Y en Quito le gustaría cambiar algo? ¿Cambiaría algo? O mejorar, no necesariamente Pues decir que algo está mal. siempre en la vida hay que mejorar. Ujú, ¿Y cómo se mejora? Tomando qué se ha hecho, qué se ha hecho ayer para mejorar hoy. Si hoy hacemos algo mejor, pues veamos mañana qué podemos ir mejorando, qué ujú, podemos ir facilitando al estudiante, dándole al estudiante ánimos, dándole, no diciendo que a primero rato que llega, decir, vea, usted ya va a perder el año conmigo, ya, no. ujú, Entonces, ese no es darle ánimo, darle un aliento al estudiante, porque no todos tenemos la misma si quiero estudio, si no, no, no. Pero para mí sí fue algo primordial que yo tenía que estudiar, ujú, con el bueno, con el malo, pero ujú, tenía que hacerlo. Y a Dios gracias nunca tuve un tropiezo con ninguno de ellos. Jamás me dijeron, ve, tú no haces esto, o tú no vas a agarrar el año. No, yo siempre me sabían decir, tú eres el hijo del profesor. No, no ujú, era el hijo, sino que me dedicaba por mí mismo. ujú. Sí, ¿Cómo tiene que ser, no? A la final, si sí. es que un estudiante tiene que dedicarle tiempo O sea, a eso. si usted tiene que almorzar, tiene que almorzar. Si usted tiene que dormir, hay que dormir. Si usted tiene que trabajar, hay que trabajar. O sea, toda cosa tiene que estar encajonada en los tiempos, Ujú, ¿no? No podemos mezclar una cosa con otra, porque ninguna va a salir bien. Entonces, ese era mi lema, ¿no? ujú, Vamos a estudiar, estudiemos.
Si estamos estudiando, no pensemos del trabajo. Si estamos trabajando, no pensemos en el estudio, porque ni una cosa ni otra me va a salir bien. ¿Sí? Entonces, ese era mi lema. Y ese, a Dios gracias, ha sido mi éxito. Hasta la edad que tengo, siempre yo sé decir esto, y esto es muy bueno. Osvaldo, quiérete tú y aprende todos los días en la universidad de la vida. Usted coge, se va a hacer limpiar los zapatos, de él aprende y eso pongamos en práctica. Y eso es bueno. Eso es bueno y allá nos lleva el éxito. De lo contrario, si hacemos de menos al que nos dice, ve, esto es así o esto es así, no, yo ya sé esto, ¿para qué me estás diciendo? No, jamás uno terminará de estudiar, nunca, sobre todo en el sistema del mundo que estamos. Hoy se requiere de muchas cosas, hay mucha técnica, mucho todo eso. Entonces nosotros ya a mi edad, pues realmente ya no, hemos quedado un poco rezagados, pero para los chicos que están al momento ahora es algo ventajoso. ¿Por qué? Porque ya tienen que ver en la compu, tienen que ver acá y estudiar más. Y es mucho más sencillo actualmente. Uno tiene una pregunta, puede consultar en el internet. Lo que eso no pasaba en tiempo nuestro. Bueno, pero había bibliotecas. ¿Y usted? No, yo me iba, por ejemplo... ¿Sí podía ir a las bibliotecas? Yo cogía mi botellita de jugo, mi sanduchito, y me iba a la biblioteca. Hasta ahora hay buenas bibliotecas, que ya la gente no va. Había la biblioteca del Banco Central, la biblioteca municipal. Una biblioteca que usted llegaba, uno presentaba su carnet, decía, ¿qué libro quiere? Tome. Entonces, así ahí, había sillas, había todo, trabajaba ahí. Y si no, dejaba el documento y yo me llevaba a la casa el libro por 2 días, no más. Entonces yo llegaba a la casa y buscaba ahí, Lo que ahora, en cambio, usted pone a YouTube, pregunta y ya está ahí la respuesta. Entonces, son tiempos que van mejorando, pero tampoco es esto de la técnica, de la computación y todo eso. No todo es bueno porque a veces uno se desvía en cosas que no es correcto. Entonces, tiene que haber mucha disciplina de uno mismo porque nadie le va a cuidar. Eso sí, téngalo por seguro, nadie le va a cuidar. Y es por eso que yo siempre digo, primero, quiéranse a sí mismo, ¿no? Esa parte, como yo dijera, ¿no? Osvaldo, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué puedes hacer? Y me mantengo así. En algún momento, usted me comenta que iba a la biblioteca, ahí hacía deberes, consultaba, Sí. hacía las consultas. Sí. También he escuchado a mi papá decir que así se hacía antes. Trabajar en realidad nunca se interpuso en tema de tiempos, no es que tenía que ir. Le cuento algo, yo siempre, o sea, cuando yo entré a este trabajo, me gustó tanto que yo cogí la profesión del mismo trabajo que yo hacía. ¿Qué días trabajaba? Bueno, Perdón, interrumpo un segundo. Yo trabajaba de sábado o sea, de lunes a sábado. El sábado trabajaba a mediodía. Y estudiaba de lunes a viernes. Y estudiaba de lunes a viernes. Entonces, el sábado, en la tarde yo no hacía nada, porque me iba a jugar. Esa era mi vida. También el cuerpo necesita distraerse. Entonces para mí el sábado en la tarde era llueva o lo que sea, a jugar. Y me encontraba con mis amigos, nos íbamos a jugar fútbol, a jugar vóley, cartas. Entonces en eso pasábamos los sábados en la tarde. El domingo ya no, porque me dedicaba así a hacer rápido los deberes. No eran tanto que mandaba, pues hacer unos 10 ejercicios, hacer unas 3 o 4 páginas de escritura, leer unas cuantas páginas y sacar el resumen, que eso era rápido. Entonces ya, y los domingos ya también tenía libre, listo. Entonces nunca se chocó una cosa con otra. Después, usted me comenta, no siguió la universidad. No, porque ahí ya sería el factor tiempo. Ahí ya no
ya mi trabajo, ahí tenía que escoger, ¿trabajas o estudias? ¿No? Pero como no había quien me solvente los gastos, entonces eso para mí se hizo una barrera y ya me dediqué solo al trabajo. Y durante la escuela y colegio, ¿usted iba a instituciones que eran públicas o eran privadas? Públicas, Ujú. públicas, sí. Solamente 2 años que estaba estudiando contabilidad era pagado, Ujú. pero no era mucho, tampoco pagábamos. En ese entonces era SUCS, se pagaba 15 SUCS, ¿no? Bueno, entonces, el único, 2 años. De ahí todo era público, sí, ¿no? Todo era gratis y eso era muy bueno. Entonces, Gratis y bueno, que es algo excelente, ¿no? ajá, ¿qué Gratis más y se bueno. puede pedir? Entonces, todo depende de la persona también, ¿no? Que hay que aprovechar, ¿no? Todo el tiempo, porque el tiempo no apremia, o sea, el tiempo vino y se va, pero si usted se va a pescar y no pesca rápido, se queda sin peces, es más o menos así. Entonces, uno tiene que aprovechar a lo máximo el tiempo y todo, ¿no? Aparte de eso, pues, no, como le digo, nunca tuve yo eso es alguna barrera, que esto, que lo otro que me impidió. No, yo lo que quería hacía y listo, y cumplía con mis labores y objetivos que yo te puse en mi mente. El tema económico entonces sí fue un factor determinante al momento de decidir si es que continuaba con la universidad o no. Económico y Ujú. tiempo. Económico y tiempo. Económico y tiempo, los dos se juntaron, ¿no? Porque, Y tema hijos, familia, algo por el estilo, bueno, no fue un factor influyente a la vez, ¿o? no porque como yo vivía solo Ujú. mi cuartito, ¿no? Entonces ahí tenía mis cosas y ahí le conocí a mi esposa a los 19 años. Entonces andamos con ella, inclusive tengo el agrado y la satisfacción que cuando yo estaba estudiando en el colegio, pues yo le decía, Jimenita, ¿me puede ayudar a dar pasando esta materia? Y ella me daba pasando algunas materias de los cuadernos, a pasar del borrador a limpio, ¿no? Ujú. Entonces ya fue una ayuda también en ese aspecto. Entonces, como yo ya no tenía que pasar, ya había ese tiempo para salir y todo eso, ¿no? Entonces, nunca, no, ya le digo, nunca tuve obstáculos ni porque ya me casé y pero no. Mi vida siempre fue trabajar, hacer las cosas. Después, pues como era un almacén eléctrico, ya me gustó esta parte de electricidad y como ya iba estudiando, entonces todo eso era algo muy bonito, todo se juntó y todo iba engranándose en mi Después del profesión. colegio, no siguió alguna, no conozco muy bien el término, pero como en algún instituto que solo Eh, son 2 años y no son 4 años no, como la no, universidad, no, ¿no? no, 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 ya ahí yo terminé eso y yo con eso comencé a Ujú. trabajar, ya trabajaba, hacía una cosa, otra cosa, la gente me buscaba mucho y muchas veces que esas cosas que no se dan, por ejemplo, llegaban al almacén, decía, vea, necesito que me haga esto, decía, sí, el señor puede ir a hacer, y hace rato yo cogí y me iba y así, Ujú. entonces, y yo decía, ¿y ahora qué será pues, de la ganancia de darle a él la mitad, de darle esto? ¿No? Entonces yo llegaba, decía, ya está hecho el trabajo, decía, sí, ese dinero es tuyo, para ti, tú has hecho el trabajo. Entonces, pero si el almacén ganaba, ¿por qué? Porque vendíamos el material Ujú. ahí. Entonces yo cogí todo el material, llevaba, utilizaba y listo. Entonces era algo, esa parte me gustó, me apoyaban, ¿no? Y el hombre era muy bueno, muy bueno. Entonces, yo me acuerdo, en había que presentar unos libros de embobinaje. Ujú. Y esos libros eran caros, eran 3 tomos Ujú. de bobinaje, esto que el otro. Y me dicen, le digo, ingeniero, le digo, ¿sabe qué? Me va a prestarme porque estos libros son caros. No recuerdo, pero costaban como unos 2 sueldos, algo así costaba. De lo que yo ganaba, costaba como 2 sueldos. Ujú. Y
Y eso había que dejar, tuvimos que dejar los 3 mejores estudiantes, teníamos que dejar obsequiando a la biblioteca del colegio. Chuta madre, ahora, ¿dónde está la plata? Entonces le cuento, le digo, ¿sabes? Dice, anda, vele cuánto cuesta aquí, nomás en la librería, la española, había por la García Moreno, nomás. Entonces me fui y le digo, no me acuerdo exactamente el costo, pero eran caras, ¿no? Entonces me dice, toma el cheque, toma, anda, compra, cogí los libros, fui, traje los libros, contento, ya fui y entregué a la biblioteca y pusimos la biografía nuestra, ¿no? La pasta, todo, se quedó, ya. Entonces después digo, hay que pagar eso, no, sí, eso te doy yo, por lo que tú eres un chico muy, muy bueno y tú te mereces eso y mucho más, ya te pago. No, ya te pago. Sí, así, entonces... Osvaldo, muchas gracias por este tiempo, por responder espero estas preguntas con mucha profundidad y detalle. realmente espero haber colaborado en algo. Como le digo, mi vida ha sido muy linda y espero que la gente igual, usted sobre todo, Joaquín, tenga que valorarse usted como persona, quererse como persona, que eso es lo mejor de lo mejor que le debe pasar. Yo sé que sus padres deben estar pendientes, esto que el otro, pero más pendiente usted esté como persona para usted. Joaquín, ¿qué has hecho? ¿Qué vas a hacer? ¿En dónde estás fallando? ¿Por qué te portas así? ¿Por qué esto que el otro? Recapacite y haga lo mejor y le deseo mucha suerte. Muchas Que gracias. Dios le bendiga.